Transmite WIDP Canal 46.1, Guayama, San Juan, Puerto Rico. Somos EBN Televisión, para toda la familia. Escucha impactantes testimonios y una palabra profunda sobre cómo la gracia del Señor nos alcanza en medio de la enfermedad y el dolor, o cómo se muestra en las misiones, comunidad o familias. En el programa El Dios de Toda Gracia, con los pastores Madeline y Josué Troche. Dios les bendiga de manera muy especial. Estamos gozosos de que usted pueda en este día sintonizar tu programa El Dios de Toda Gracia. Hoy tenemos un programa que va a ser de grande edificación a sus vidas. No solamente escucharás testimonios poderosos de la obra del Señor en la vida del hombre, sino que también se le proveerán unas herramientas para que tú puedas ayudar a aquel que se encuentra viviendo un momento de crisis. Y es que hoy están conmigo unos invitados que son parte del equipo de la Coalición Cristiana para la Prevención del Suicidio. Y yo quiero que ellos puedan saludarles primeramente en este día. Está con nosotros el reverendo José Luis Rivera Nieves. Un abrazo, mi querido pastor Josué. Estamos aquí. Gracias por la invitación. Amén, amén. Y él no viene solo. Se encuentra también alguien que es parte del equipo de esta hermosa coalición y miembro de aquellos que se llaman Paramédicos del Alma. Me encanta el nombre. Y es, ¿verdad?, nuestro hermano Jafet Montañez. Dios les bendiga, Dios les guarde. Qué bueno que están aquí, ¿verdad? Gracias por la invitación. Siempre es bueno compartir lo que Dios, ¿verdad?, ha hecho con nosotros. Amén. Damos gloria al Señor y damos gracias a Dios por sus vidas, porque sabemos, ¿verdad?, que el Dios eterno para este tiempo les ha llamado, para poder hacer la diferencia. Amén. En medio de un mundo que se encuentra en crisis, que muchos pretenden a veces ignorar la realidad que vive nuestra sociedad hoy en día. Pero hoy vamos a hablar esta temática, que para algunos se convierte en tema de tabú y no entendemos por qué. Porque es la realidad que se vive día tras día en medio de nuestra sociedad. Pero queremos preguntarle primeramente al reverendo José Luis Rivera, ¿de dónde surge este deseo de poder hacer realidad lo que es la coalición para la prevención del suicidio? Bueno, ya hablando específicamente de lo que es la coalición, nace literalmente de un llamado de Dios. Hace aproximadamente ya van 8 años. Dios pone una intencionalidad en mi corazón. Yo no lo entendía al momento, no sabía nada con relación a lo que era la prevención del suicidio, el tema del comportamiento suicida, pero a medida que pasaban los días, más el Señor me inquietaba con el tema y prospectivamente pues fue acomodando todas sus fichas, ¿verdad? Que es un testimonio sumamente largo, pero para efectos de contestar la pregunta en específico, fue específico un llamado de Dios: tienes que hacer esto. Yo me resistía porque no entendía el por qué, pero obviamente ya 8 años después, pues ya tengo claro el panorama de la necesidad urgente que hay en nuestro país, no solamente en nuestro país, en todo Centro, Sudamérica y Estados Unidos. Que realmente vemos que el Señor quiere poder ministrar y obrar en medio de las crisis que vive nuestra humanidad. Pero Él quiere hacerlo a través de nosotros, su iglesia. A veces tenemos la tendencia, ¿verdad?, como pueblo de Dios, a orar enviando al Señor a todas partes. Y Señor llega a los hospitales, Señor llega al punto de droga, Señor llega a aquel que se encuentra en este momento de crisis y de soledad. Y yo me imagino al Señor pensando y diciendo: claro que sí, que quiero llegar, pero quiero que tú seas mi voz, que tú seas mis manos, que tú seas mis pies, para yo poder mostrarle mi misericordia y mi amor a aquel que lo necesita. Dentro de lo que es esta coalición, ¿verdad?, tan poderosa de hombres y mujeres que han decidido poner a la disposición del Señor su tiempo, sus recursos, sus conocimientos y también sus experiencias de vida, nosotros vemos que el Señor tenía una intención. Cuando yo escucho Paramédicos del Alma, es obvio, la primera parte del título de este nombre me lleva a pensar en aquellos que están en una ambulancia, que están listos para recibir una llamada y auxiliar a alguien que se encuentra en una situación de emergencia. Nadie llama a una ambulancia para ir al dentista o para ir a atender algo que es sencillo, que no tiene ningún tipo de urgencia. El que es paramédico se prepara para bregar con personas en crisis.
Y yo quiero preguntarle a ustedes de manera individual, ahora en lo personal, antes de abrir el tema para poder hablar de qué realmente son los paramédicos del alma, ¿qué significa para ustedes ese título que el Señor obviamente puso en el corazón para este grupo de personas? ¿Qué significa ser un paramédico del alma para cada uno de ustedes? Literalmente ese es el concepto, dar los primeros auxilios a una persona que se encuentra en crisis. Esos son los paramédicos del alma. Y obviamente utilizamos todas las herramientas que tengamos a la mano para mantener vivo a una persona. ¿Cuánto? Un día más, un minuto más, una hora más, un segundo más, ¿verdad? Porque estamos hablando de lo que es el comportamiento suicida, que eso más adelante lo vamos a trabajar y probablemente tengamos espacio para eso. Y en ese proceso que entra la persona, necesita a alguien que en un momento determinado llegue para salvarle la vida, literalmente. Por eso es que damos esos primeros auxilios donde podamos identificar, detectar y referir. Hermano Jafet, ¿qué significa para usted ser parte de este equipo de los paramédicos del alma? Primero es un privilegio porque, ¿verdad? Es algo que tomamos bien en serio, no es un juego, es algo que tomamos bien en serio. Cada caso es diferente, cada persona es diferente, pero ahí estamos nosotros, quizás de una manera, de un punto de vista que la persona que está llamando, que la persona que estamos trabajando no tienen, y nosotros podemos, como dice el pastor, salvarle la vida. ¿Cuánto tiempo? Un minuto, un día, una hora, pero estar ahí, como paramédicos del alma, interviniendo con esa persona. Esa es la bendición de poder permanecer, perseverar en este ministerio de paramédicos del alma, poder ser parte de las manos de Dios aquí en la tierra. Wow. Yo les diría que se convierten ustedes en una oración contestada. Hay momentos dados, ¿verdad? Aquellos que tenemos que trabajar en ocasiones con personas en crisis, que ellos mismos declaran, ¿sabe? Yo estaba orando, pidiéndole al Señor alguna salida, alguna respuesta. Pero ¿sabes qué? Cuando hay personas que necesitan una atención de parte de un paramédico en medio de una emergencia, a veces no son ellos, mira, quienes están quizás obviamente clamando por esa ayuda, sino que alguien identifica que está en esa condición y quiere ayudar. No tiene las herramientas, quizás no tiene el conocimiento, pero entonces acude a alguien que sabe que puede intervenir. Y yo pienso, ¿verdad?, que los paramédicos del alma son una contestación de la oración de alguien que quizás dice, ¿cómo puedo yo ayudar a esta persona? Estoy viendo a alguien que se encuentra en una encerrona, ¿verdad?, o piensa que está en una encerrona en la vida, que no hay respuesta y yo no tengo las herramientas para ayudarlo, pero qué bueno que hay alguien que puede ayudarles, alguien a quien podemos llamar para que esa persona pueda recibir esos primeros auxilios en ese momento de crisis. Yo creo que es muy importante. Si no existieran servicios como este, quizás hubiera muchas más personas que tomaran esta nefasta decisión de quitarse la vida. Ahora quiero preguntar, pastor, usted lleva un tiempo considerable ya trabajando con esta temática. Hay personas que quizás no ven la realidad de que esto es algo mucho más común de lo que nosotros pensamos, de que diariamente hay alguien luchando en su pensamiento entre continuar o rendirse, quitarse la vida. Son temas que hasta cuando se hablan por ahí, no sé por qué, se baja la voz, se convierten en tabú. Es incómodo el traer una temática, pero ahorita yo conversaba con usted, le abría mi corazón a la realidad de que en el tiempo en que nosotros vivimos, yo he visto que en cualquiera de nuestros hogares esto es algo que puede llegar y que puede suceder. Me he dado cuenta que realmente no importa la clase social, no importa si es una persona que no es creyente o si es creyente. Esto es algo que llega en ocasiones hasta familias ministeriales. Y nosotros queremos hoy poder tocar esta temática para que nosotros podamos estar actualizados en que realmente esto es algo que diariamente ocurre y que puede quizás llegar mañana, no haya ocurrido, pero que puede que mañana pueda llegar a impactar a nuestras familias y nosotros debemos estar preparados para poder actuar. El estar preparado
puede significar la vida o la muerte de alguien. Así de serio para mí es este tema. Y por eso hoy lo traemos, para que se pueda escuchar. Yo quiero que usted, si tuviera alguna data, usted nos pueda decir cuán real es la situación. Claro, yo lo planteo siempre para efectos de el hermano cristiano de a pie, para el ciudadano común y corriente y para también el liderato, ¿verdad? Que siempre estamos trabajando con la pastoral y distintas entidades, inclusive no necesariamente cristianas, pero fíjese, qué bueno que usted me pone, como dice el puertorriqueño, el pie forzado, porque yo lo planteo de la siguiente manera. Cada generación ha tenido sus retos particulares. Obviamente la iglesia y el cuerpo de Jesucristo y lo que nos ha tocado como sociedad hoy en día, tenemos un reto social con unas características que son completamente distintas a lo que vivía inclusive nuestro Puerto Rico hace 10 años atrás. Así que cuando hablamos de contexto social es una realidad donde tenemos un Puerto Rico que tiene un 14% de la población con un diagnóstico de salud mental. Esos son los números que da el gobierno, que son exageradamente conservadores. Todos los que estamos de alguna manera u otra hablando con relación del tema o al tema, sabemos que esos números están sobre el 30%. Pero vamos a coger como punta de lanza, ¿verdad?, ese 14%. Estamos hablando que de entrada directamente hay 370,000 puertorriqueños que están en este momento han sido diagnosticados de acuerdo a esos números conservadores que nos da el gobierno. Vamos a añadirle un familiar, si vamos a coger un adolescente de entre los 15 a los 24 años que tenga algún diagnóstico, vamos a añadirle a mamá. Estaríamos hablando que ya prácticamente se duplica la incidencia o el cómo afecta tanto directa como indirectamente. Y vamos a añadirle otro componente dentro de la sociedad y dentro de la estructura familiar. Un abuelito o una abuela. Estamos hablando que directa o indirectamente, todo lo que tiene que ver con salud mental, con los números conservadores que les doy del 14% en Puerto Rico, están siendo afectadas sobre 1 millón de personas ahora mismo en Puerto Rico. Y eso lo vemos en la fila de los bancos, lo vemos en los accidentes, lo vemos en la criminalidad. Todo se exacerba y obviamente el comportamiento suicida y los pensamientos o las ideaciones son producto de ese cúmulo de situaciones, de eventos donde las personas no lo pueden manejar. Y ahí entonces es que se complica la cosa, porque la gente piensa en quitarse la vida y lo ve como una opción. Y hay asuntos que hay que resolver de manera inmediata. En otras ocasiones hay que entonces entrar en intervenciones y hay que hacerlo de distintas maneras porque es un asunto que es multifactorial. ¿Qué quiere decir eso? Que son muchos los factores que a lo mejor, como usted muy bien dijo, en las distintas estratas sociales, lamentablemente hay ideaciones suicidas en los pastores, hay ideaciones suicidas en el que trabaja en el supermercado, en el niño, en el adolescente, en todas estas incidencias, y obviamente son distintos factores que cuando los trabajamos de cerca, cada caso tiene su manera particular de trabajarla. Hay asuntos que son del alma, hay asuntos que son físicos, hay asuntos que son enfermedades mentales y hay asuntos que son enfermedades físicas también. Así que es un tema sumamente complejo, pero una vez uno se adiestra, una vez uno adquiere un conocimiento básico para detectar señales y referir, se convierte literalmente en un arma poderosa para el reino, donde puede ser asertivo, intencional, y puede entonces con el amor, con la misericordia de Dios, hacer intervenciones correctas y que no nos convirtamos en parte del problema, sino de la solución. Amén. No, le agradezco, porque el escuchar, ¿verdad?, de alguien que trabaja con esto en el día a día y que tiene datos actualizados, ¿verdad?, nos hace como que rodar la cortina, ¿verdad?, claro, para aquellos que piensan que esto es algo que solo afecta a algunos. Yo creo que en este tiempo que vivimos, lo que usted acaba de mencionar es algo importantísimo, y es la parte de la capacitación. Usted termina su disertación en este momento diciendo que si nos preparamos podemos identificar los síntomas. Quiere decir que hay síntomas que se muestran. Si nos preparamos podemos entonces nosotros intervenir
para poder ayudar a esa persona a que pueda superar esa crisis. Quiere decir que hay herramientas. Y entonces nosotros poder no solamente intervenir, ayudar a esa persona, sino también dar una vivencia, obviamente, una experiencia a otros de que realmente Dios puede obrar y puede ayudar a que esa persona salga de una crisis, y si lo hizo con él, lo puede hacer con otro y con los demás. Entonces entramos a la parte, ¿verdad?, que la coalición realmente, obviamente, quiere atajar. Es que cuando nosotros podemos reconocer que hay una crisis a nivel de la sociedad, cuando vemos que es un problema mucho más amplio de lo que muchos pueden pensar, ahí es donde quizás usted pensó en un momento dado y dijo: no somos suficientes. No podemos entre 2, 3 personas atajar un problema que está atacando a toda la sociedad. Y entonces entra la coalición a no solamente intervenir con el individuo, sino a comenzar con una dinámica de capacitación para grupos que quieran poder obtener las herramientas necesarias para poder intervenir y ayudar al que está en crisis, pero que también cuando se dan estas capacitaciones, estas charlas, ¿verdad?, estos congresos, también allí puede llegar aquel que está viviendo un momento de crisis, en el cual quizás hasta que no escuchó los síntomas no identificaba lo que estaba pasando en su vida, pero al escucharlo dijo: yo estoy en esta etapa y yo necesito ayuda. Y me encuentro en medio de personas que están capacitados para ayudarme. Así que sí hay respuesta a mi problema. Háblenos de qué trabajo hace la coalición para poder llegar a aquel que quiere poderse capacitar en estos primeros auxilios. Importante pregunta, porque nos plantea entonces ya el segundo piso, ¿verdad? Hablamos del primero, que es el contexto social. El segundo piso, ¿en base a qué es que vamos a trabajar? ¿Por qué es que nos vamos a convertir en herramientas útiles? Número 1, datos. La primera causa de muerte entre los envejecientes de 79 años o más es el suicidio. La segunda causa de muerte entre los jóvenes y adolescentes, y ahora se amplió sustancialmente el marco de referencia entre 10 años hasta 34 años, la segunda causa de muerte a nivel nacional y obviamente en todo Estados Unidos es el suicidio. La primera causa de muerte en las instituciones penitenciarias es el suicidio. En los médicos es el suicidio. En los veteranos de guerra la primera causa de muerte es el suicidio. O sea que tenemos un grave problema. Esto no es como que estamos dando palos a ciegas, ni que nos estamos insertando en un problema social porque queremos, sino porque la iglesia, ya hablando dentro del contexto ministerial, tiene que adiestrarte, porque nosotros lo querramos o no, este es nuestro contexto social. Y ya a nivel pastoral, cuando usted atiende personas en la iglesia, usted, de 10 personas que recibe para darle consejería pastoral, es altamente probable que 6, 7 o 8 personas que lleguen a su oficina estén relacionadas con lo que tenga que ver con la salud mental. Así que tenemos que, por ende, ya entonces el tercer piso, prepararnos, adiestrarnos en detectar. No es que vamos a ser unos profesionales de la salud, pero vamos a tener unas herramientas básicas para poder detectar, ser pertinentes, poder ser esa mano amiga y poder entonces referir, sea un profesional de la salud, o si usted mismo como pastor lo puede manejar desde el punto de vista ya pastoral, o lo puede referir a otro pastor que tenga quizás un conocimiento mayor a lo que nosotros tenemos en un momento dado, ¿verdad? Y ese complemento de ser empático, ¿verdad? Porque la empatía detecta el dolor ajeno. Yo me identifico con tu dolor y lo hago mío, pero añadiendo a la empatía hay que añadirle compasión, porque la compasión te lleva a buscar soluciones. Si yo me quedo empático nada más, pues digo, tu dolor es mi dolor, y me quedo hasta ahí. Pero la compasión, que es como miraba a Jesús y miraba con compasión a la gente, lo movía a hacer una alternativa. Y obviamente nosotros en la Coalición Cristiana para la Prevención del Suicidio, los paramédicos del alma, entendemos, sabemos y predicamos y vivimos sabiendo que Jesucristo es la solución para el hombre, punto. Ahora bien, utilizamos
todas las herramientas que tengamos a la mano para hacer ese Jesús relevante a mi contexto social. No puedo utilizar las herramientas que utilizaba hace 10 años atrás porque me quedo atrás, no voy a ser pertinente y obviamente no voy a poder conectar con la gente porque los problemas del Puerto Rico de hoy, contextualizando a Puerto Rico o Latinoamérica o donde quiera que llegue este programa, no son los mismos del Puerto Rico de hace 5 años atrás. Y por eso entonces necesitamos capacitarnos, orientarnos, ser pertinentes, ser intencionales y ser el brazo extendido de Dios para sanar, para levantar, para restaurar y darles palabras de alientos a las personas y en el caso de que no podamos nosotros resolver el asunto, identificar entonces para salvar a esa persona. De verdad que le felicitamos porque en muchas ocasiones nosotros tratamos ciertos problemas por la vía más fácil que haya de poderlos resolver. Pero hay problemas que simple y sencillamente no se pueden resolver de esa manera. Hay cosas que nosotros podemos orar por ellas, podemos ministrar por una persona. La oración es efectiva, es poderosa. Lo que el Espíritu Santo puede hacer en una persona es algo maravilloso. Pero nosotros tenemos que entender y reconocer que hay situaciones que la persona necesita entrar en unos procesos. Necesita entrar en unos procesos para poder mejorar su condición. Procesos que en donde se toca el ámbito, sí, espiritual, pero también emocional, a veces físico, ¿verdad? En la salud. Y es algo que muy amplio en ese sentido de lo que nosotros podemos evaluar a través del conocimiento que se obtiene en estas charlas, en estos talleres que la coalición ofrece. Ustedes tienen un círculo cerrado de personas que trabajan en la coalición o para ofrecer estos servicios hay una variedad de personas que están obviamente ahora mismo siendo mano amiga, cooperando desde quizás obviamente lo que es su expertise o su experiencia y poniéndola en las manos del Señor para trabajar en la coalición. ¿Quiénes trabajan en la coalición? Trabajamos con todos los, bueno, prácticamente tenemos representación de todos los concilios en Puerto Rico, todas las organizaciones, ¿verdad? Hay independientes, hay de Dios pentecostal, tenemos asambleas de Dios, bueno, de todos los concilios, porque el fin y el propósito es salvar vidas. Amén. Y te lo planteo, amigo televidente, de esta manera. De junio 1 a julio 16, aquí en Puerto Rico, no en África, ni en Estados Unidos, aquí en Puerto Rico, murieron por suicidio 8 jóvenes entre las edades de 17 a 28 años. Dígame usted, amigo televidente, ¿qué no haría un padre hoy día, hoy mientras estamos grabando y haciendo este programa, hoy, qué haría un padre o cuánto nos daría por tener a su hijo vivo un día más, una semana más y poder darle ese último abrazo, ese último beso que quizás no le pudo dar, que no pudo expresar, no pudo decirle te amo y se fue de una manera que no lo pudo manejar, ¿verdad? Añadiendo el estigma del suicidio, ¿verdad? Que es un tema que hay que empezar a hablar a nivel pastoral y gracias a Dios por estos espacios y muchos otros que se están abriendo, ¿verdad? Pero lo que le quiero decir y plantear es lo siguiente: necesitamos actuar y obviamente ese llamado no es simplemente para un grupo cerrado, sino que la gente comienza a conectar con nosotros de manera genérica, lo hace por el Señor, porque al final del día lo que quieren hacer es adiestrarse para hacer herramientas pertinentes en las manos del Señor para salvar vidas, porque al final del día todos queremos ser ese brazo extendido de Dios y llevar esperanza. Y eso es lo que nosotros hacemos, obviamente, con unas herramientas que el Señor nos ha dado, que son efectivas, y al día de hoy, por ejemplo, en nuestro call center llevamos sobre 1000 intervenciones y todas esas personas están vivas para la gloria de Dios. Gloria al Señor. De verdad que damos gracias a Dios, porque existe, ¿verdad? Obviamente, una ayuda para esa persona en crisis a través de este call center y de los paramédicos del alma. Pero obviamente esto no es por un beneficio, esto no es por un interés personal. Aquí vemos personas que se han integrado a este equipo de trabajo porque han visto que hace la diferencia en la vida de otros. Jafet, ¿qué te llevó a ti a querer ser parte de este equipo de trabajo, de lo que es la coalición? Primero, mi amigo aquí me dio la confianza de estar en
en este gran equipo. Es un hermoso equipo. Segundo, porque yo pienso que hay personas, yo creo que hay personas que tienen heridas que no han sido sanadas y que las tapan. Y este tema, como habla el pastor del suicidio, hay que hablarlo, porque quizás hay veces, mira, hay veces que nosotros estamos en un sitio y nos están hablando de este tema y no me atrevo a decir lo que está pasando. Pero cuando es normal el tema, como hemos visto muchas veces, como te digo, hablan y pueden sacar esa herida y nosotros podemos entonces intervenir. Me llevó eso, el dolor. Muchas veces yo tenía mucho dolor y no tenía dónde hablarlo o dónde esto, sino, ¿verdad? Oraba. Pero hay veces que la mano humana, la sabiduría humana también que Dios ha puesto en el pastor, en doctores que hay allí y en personas que te llevan y te enseñan y eso puede hacer que tú vayas a los pies de Dios con esa herida abierta. Mira, aquí está, Señor, sana mi herida. Porque hay veces que la tapamos, lo que hace es que se abomba, ¿me entiendes? Pero cuando la podemos, cuando se hace normal el tema, que es lo que yo creo que es una de las cosas más importantes, podemos decirle, podemos tratar a la persona con más simpleza. Eso me llevó a tratar de ser parte de la solución y no parte, ¿verdad?, de que personas que tapan o que sea un tabú o que sea algo que no se pueda hablar. Yo mismo en mi vida también tuve mucho tiempo con deseos de quitarme la vida, mucho tiempo. Y a mí nadie me enseñó, a mí nadie me dijo. Yo fui a los pies del Señor y Dios sanó mi herida. Amén. Pero qué bueno que se levantan personas como nosotros, como el pastor, que te pueden ayudar, que pueden hablar de ese tema. Qué bueno. De verdad que damos gracias al Señor, porque tú eres parte de esta coalición, pero eres un testimonio también de lo que Dios puede hacer en la vida de los hombres. Y ahora vamos a pasar a una pausa, pero yo no quiero que nadie se retire de la sintonía, porque ahora vamos a escuchar algo del testimonio poderoso de Jafet, de cómo el Señor lo sacó de su momento más oscuro, hizo una obra poderosa en él, y ahora precisamente lo usa como instrumento para poder ayudar a otros que se encuentran también en una grande crisis en sus vidas. Así que usted no puede perderse este testimonio poderoso. Ahora cuando regresemos de la pausa estaremos comenzando a escuchar lo que el Señor ha hecho en la vida de él. Continuamos con la programación que te edifica. Canal 46.1 EVN. Y estamos de regreso a tu programa, El Dios de Toda Gracia. Y estamos en este día acompañados por los miembros de la Coalición Cristiana para la Prevención del Suicidio, parte del equipo, porque es un equipo amplio, es una familia, ¿verdad?, que se dedica a salvar vidas, precisamente en sus momentos de crisis. Están siendo de grande bendición para muchos que quizás se encuentran encerrados en medio de un problema, en medio de una crisis, que creen que no hay salida. Hay personas hoy pensando que su condición es una condición del cual nadie se puede levantar, que no vale la pena seguir luchando. Pero hoy tenemos una persona que es parte del equipo de la Coalición para la Prevención del Suicidio, que no solamente ayuda a otros, sino que puede testificar a otros que realmente cuando Cristo llega al corazón del hombre, el hombre puede ser transformado por él. Su situación, por más adversa y oscura que parezca, puede cambiar para bien. Porque cuando Dios llega, de verdad que hace una diferencia en medio de nuestras vidas. Y hoy tenemos, ¿verdad?, con nosotros a Jafet Montañez, que es parte de este equipo de trabajo, y que queremos poder escuchar algo, ¿verdad? El testimonio de él es uno muy amplio, es uno de verdad que nos hace realmente tener la seguridad de que Dios puede cambiar la vida de los hombres. Jafet, en este día te encuentras delante de nosotros, tienes una familia, sí, estás sirviendo al Señor, ¿verdad? Estás siendo parte de este equipo maravilloso de trabajo. Puedes decir que Dios es más que bueno y que estás en un buen lugar en tu vida. Amén. En este tiempo. Amén, amén. La gracia de Dios me ha traído aquí. Definitivo. Es que el Dios de toda gracia, de verdad, amén, que nos alcanza y nos da mucho más de lo que nosotros pudiéramos imaginar. Pero no siempre todo fue así. Hubo un momento en tu vida
hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Amén. ¿Verdad? Pero nosotros somos muy realistas. Aun cuando llegamos a los caminos del Señor, enfrentamos situaciones muy difíciles, enfrentamos pruebas muy grandes. La diferencia es que Dios ahora está con nosotros y nos ayuda a poder vencerlas. Pero cuando nosotros vemos el trasfondo de la vida de Jafet, nosotros vemos que de verdad que la misericordia de Dios lo alcanzó. Y yo quiero que usted escuche, porque puede que usted conozca a alguien que haya tenido un desarrollo, una niñez, un pasado realmente desgarrador, y que pensaría que ese bagaje que trae no le permitirá evolucionar a una vida mejor en el Señor. Pero Jafet es testimonio de que sí se puede. Jafet viene de una niñez ¿verdad? Traumática, difícil, fuerte, muy difícil, pero la realidad es que el niño en su entorno a veces en su inocencia no conoce realmente lo que está experimentando y viviendo, no lo entiende, y pudiera hasta normalizarse, ¿verdad? Unas situaciones en su vida que realmente no deberían ser normal para nadie, pero es donde se desarrolla, es lo que vive día a día, y a veces lo encuentra como algo normal. ¿Cómo fue tu niñez? Cuéntanos. Bueno, yo vengo de una familia, ¿verdad? De 3 hermanos, los primeros 3 hermanos, después eventualmente pues, mi papá tuvo 2 más, pero éramos 3 hermanos que vivíamos con mi mamá. Mi mamá, hermosa, buena, yo la amaba con locura. Ella murió cuando yo tenía 8 años, pero murió rompiendo un vicio de heroína y cocaína. O sea, que anterior a eso era una mamá adicta, y nosotros pues en nuestra inocencia no sabíamos eso, no sabíamos la complejidad que era lo que ella vivía, que era una adicción bien fuerte a la heroína y a la cocaína. Y yo era el más pequeño, o soy, ¿verdad?, el más pequeño de 3 hermanos que vivíamos allí. Mi mamá se iba 5 o 6 días, se iba a vivir su mundo como ella vivía, y nosotros allí nos quedábamos. Nadie nos enseñó a amarrarnos los zapatos, nadie nos enseñó a ponernos una capa. Discúlpame si me quebranto. Nadie nos enseñó a hacer nada. Vivíamos una vida como queríamos, porque mamá no estaba y nosotros éramos unos niños. Y tampoco había comida, tampoco sabíamos a qué hora se iba a comer, tampoco sabíamos. El comer para nosotros era una bendición, y esperábamos que el vecino tocara la puerta y nos dijera, mira, para que coman, porque él quizás pues, estaba pendiente a nosotros un poquito más que mami, pero no era todos los días. Entonces recuerdo que un día, le voy a contar una experiencia, recuerdo que un día mi hermana tenía 8 años de edad, que es como mi mamá, y yo la amo con locura, Grisel, la amo con mi corazón. Ese día teníamos un dolor de barriga que no entendíamos que era un dolor de hambre, pero teníamos un dolor bien fuerte, y mi hermana, que era un poco más grande, pues sí sabía. Entonces buscó en la nevera que había yo siempre lo cuento, había un huesito de jamón, y ella lo echó en una olla con agua, le echó adobo, que no sé, siempre digo a la gente, no sé cómo había adobo ni cómo había gas, pero había, y nos lo calentó eso, y eso nos lo comimos y decíamos, miren, medicina. Y esto pasó en Puerto Rico, tú sabes, esto no es una historia que yo me inventé, esto pasó y me dolió mucho. Nosotros estábamos todos llenos de llagas, éramos unos niños descuidados. Y mi mamá, adicta, cuando ella llegaba con arroz, cochino y así, regaba con cosas, y nosotros, en nuestra inocencia, como nosotros teníamos un talento de cantar, los 3 cantábamos bonito, y le hacíamos obras a mi mamá, y nos gozábamos con ella, pero no sabíamos, ¿verdad?, no entendíamos, ¿verdad?, lo que estábamos viviendo, que era tan fuerte. Cuando veíamos que mi mamá ya se acostaba, la dejábamos acostar en el cuarto, mirábamos por la rendija de las paredes y veíamos cómo ella se inyectaba droga, y decíamos, mami está enferma, mira, mami está enferma, mami se tiene que poner medicina. Fue bien fuerte mi niñez, fue bien fuerte cuando mi papá se dio cuenta de eso, que le dieron un aviso. Pues él nos fue a buscar, y nosotros, ¿verdad?, lo último que me acuerdo de ver a mi mamá fue diciéndome adiós. Fue haciéndome así. Ella me decía, Pechi, adiós, Pechi. Y fue fuerte, porque después pues, la veía de lejos, pero no podía, nunca pude abrazarla, nunca pude más
decirle cuánto la amaba. Y después una vez nos sentaron, mi papá me sentó en una mesa con mis hermanos y nos dijo así tajante: su mamá murió. Y fue bien difícil para mí, ¿verdad? Pero pues la buena noticia era que estábamos con una familia y ya estábamos viviendo normal. En el proceso de educarnos, porque fue un proceso de educarnos, mi papá fue bien fuerte en aquel tiempo, ¿verdad? No tenía quizá otra manera de cómo educarnos, porque estábamos bien tremendos, bien terribles. Y nos daba, no tenía mano dura con nosotros. Incluso una vez estaba discutiendo con la que era su esposa por eso. Estábamos en un carro y ella le dijo: ya yo no quiero estar más contigo, yo no puedo más nada con esta situación. Y él dijo: yo sé lo que yo voy a hacer, yo sé lo que yo puedo hacer. Y nosotros pensábamos que él iba a chocar el carro y que se iba a quitar, no, nos iba a quitar la vida, nos iba a matar, pero no. Llegó a la iglesia de Defensores de la Fe, de la Caballeros de la Cruz, que aquel pastor me acuerdo que era Rafael Torres Ortega, y allí le dio su vida al Señor, y nosotros también, y Dios empezó a cambiar un ambiente fuerte a un ambiente un poco mejor. Pero así como todos nosotros vivimos un proceso, mi papá también vivió un proceso, y todavía nosotros estábamos un poco tremendos, porque pues no teníamos la educación, y todavía él seguía, nos daba todavía, y era bien agresivo con nosotros, y eso marcó mucho mi vida, porque yo decía: la persona que se supone que es la única que me queda, que me ame así, mira cómo me trata. Y desde ese tiempo empecé yo con mi autoestima, y empecé yo como a sentirme menos, porque pues mi papá, yo decía que mi papá no me daba valor, aún él siendo cristiano. Él salía de orar, y si nosotros estábamos hablando alto, nos daba, era fuerte. Aunque mi papá nos amaba, solamente estoy contando lo que marcó mi corazón, pero mi papá nos amaba, mi papá fue un buen proveedor, él fue un buen hombre, pero tenía eso que nos daba con mucha frecuencia, y eso quitó mi autoestima, la quebró, la rompió. Y ya yo desde una pequeña edad yo sentía que yo no servía, y que mi vida no servía para nada, y que yo tenía que portarme de una manera para que no me dieran. Ese era mi espacio. Y entonces pues mi papá tuvo un divorcio con la mamá de mis hermanitos, y tuvo un divorcio, y en ese divorcio pues él también se fue. Y en aquella casita que estábamos nosotros tres niños, que mi mamá nos abandonaba, allí también nos quedamos después de un tiempo. Yo tenía 14 años, mi hermano tenía 15, mi hermana 16. Otra vez nos volvimos a quedar solos, pero con más conciencia. Ya queríamos estar en la calle, ya queríamos pariciar. Y empecé en ese proceso de fumar cigarrillo, beber ron, y seguí experimentando con marihuana, experimenté con otras drogas. Pero yo decía: yo nunca voy a ser adicto, porque mi mamá era adicta, yo no quiero ser adicto nunca, yo nunca voy a ser adicto. Pero una cosa te lleva a la otra. Nosotros, los que fuimos, o el que fue adicto, nunca se levanta y dice: hoy yo voy a ser el más adicto del mundo. No, es el proceso de la vida, como tú te sientes, lo que has vivido, lo que has pasado, que te lleva el mismo dolor, las mismas heridas que no están siendo sanadas. Ese mismo esto te lleva a decir: ya yo no quiero vivir más nada. Mi vida no vale nada y yo no quiero vivir más nada. Y por esa razón yo llegué a ser un adicto a la heroína y a la cocaína. Abandoné a la que era la mamá de mis hijos, abandoné a mis hijos, tuve hijos en el camino descontroladamente, viví mi vida descontroladamente. Y pasé un tiempo bien difícil en las calles, deambulaba en las calles, ya yo decía: ¿Cómo yo me voy a despertar mañana? Yo no quiero vivir más nada. Mi vida no valía nada. O sea que por eso es que yo cada vez que puedo coger una llamada en el call center, lo primero que pienso es que Dios le dio sentido a mi vida y que Dios lo puede hacer con alguien más. Si hay algo que yo le pido a Dios, es gracia. Señor, dame gracia. Porque la gracia yo la puedo compartir con otro. Y esa es la bendición de
de mi vida. La bendición de mi vida es que yo pude haber vivido un proceso bien difícil, aunque la gente pueda decir, ese dolor fue de gran bendición para mi corazón, porque hoy puedo quizás entenderlo un poquito más, lo que puede sentir al que lo esté experimentando hoy. Y yo le doy gracias a Dios por todo lo que he vivido, le doy gracias a mi papá, por mi papá después viró, mi papá después se hizo mi amigo, mi papá después Dios lo restauró y fue de bendición, me lo gané para el Señor hasta que murió, lo cuidé. Tú sabes que fue una bendición, mi papá fue una bendición también. Por eso también puedo entender que las personas pasan por un proceso y no quiere decir que eso determine lo que la persona es. Nosotros somos lo que Dios dice que nosotros somos, y esa es la bendición más grande, que Dios te lleva a ese dolor y te lleva a la sanidad para que tú seas también consuelo para otras personas. Yafet, entonces, wow, ¿verdad? Escuchamos el testimonio de esta historia de tu vida. Desde una niñez hasta una adolescencia muy, muy difícil. Tenías todo en tu contra, vamos a decirlo así. Cuando nosotros miramos el cuadro, estaba solo, en cierto sentido. Me refiero a las personas que en muchas ocasiones son claves en nuestra vida, en nuestra formación, y que según se dice, y los estudios así lo afirman, ese proceso de formación desde la niñez, la adolescencia, eso en muchas ocasiones marca cuál va a ser el futuro de esa persona. Pero en tu caso no fue así, no. Porque si no, tú deberías haber sido una persona que todavía estuviera en la adicción, o vamos a hablar claramente, muerto. Ya no estuvieras, sí. Porque hubieras muerto. Razones de todas estas situaciones, me imagino que en muchas ocasiones las preguntaste, porque tú no pediste estar en esa situación, Amén. Te tocó, pero el Señor fue tu refugio. Amén. El Señor fue tu ayudador. Amén. Él fue el que llegó para rescatar tu vida y darle sentido a la misma. Amén. Dentro de este proceso, cuando escucho, ¿verdad?, obviamente todo lo que en maneras resumidas estás testificando, veo que aunque venías de una vida en cual la droga llegó a tu hogar, ¿verdad?, tu mamá cayó en el vicio de las drogas, en este momento te encuentras vulnerable, porque los niños son vulnerables. Claro. La niñez es algo que es vulnerable. Yo veo aún así el favor de Dios en medio de tu proceso. Bien fuerte. Dentro de lo que vivías, había alguien que en ocasiones se acercaba a ayudarlo, y me dice que eran tus vecinos. Mis que vecinos. comenzaron a cuidar de ustedes. Y tremendo, todavía es la hora hoy, y cuando yo voy a visitarlo, ¿comiste? Todavía es la hora, yo le digo bendición. Mi vecino es como mi, o sea, yo lo amo mucho. Sí, en medio de eso yo veo a Dios. Sí, amén. Tratando, ¿verdad?, con sus vidas y supliendo en ese momento sus necesidades. Veo obviamente la situación que viviste con tu padre, muy difícil, ¿verdad? El poder tú haber perdido a tu mamá que murió, entonces ahora esa figura paternal, ¿verdad?, que sí en ocasiones marcó tu vida a través del maltrato, ¿verdad? Vemos las crisis que otras personas también viven y cómo se reflejan en el hogar, y en muchas ocasiones traen un desahogo con las personas equivocadas, que vienen a ser aquellos que quizás no tienen culpa de lo que siente esa persona, de lo que vivió quizás en su crianza, en su formación, de las carencias que tuvo en muchas ocasiones de amor o de una manera saludable de llevar su vida. Pues a veces vienen a pagar las consecuencias lo que es su familia, y tú lo viviste, aquel que se suponía que cuidara de ustedes, y lo hacía a través de la provisión, era un buen proveedor, como tú dices, pero el hombre necesita algo más allá, necesita amor, necesita apoyo, necesita sentir obviamente esa protección, ese cuidado que solamente en el hogar y a través de sus padres puede recibir. En un momento dado eso también faltó, y él se fue. Y vuelves a estar en una condición como cuando en tu niñez de soledad. La palabra me dice a mí, y yo veo el cumplimiento de ella en tu vida. Aunque tu padre y tu madre te dejaran con todo, Jehová te recogerá. Y es con todo, es con todo, porque yo vine a los caminos del Señor todavía con mil manías y con mil cosas, porque es con todo. Dios te amó, me amó con todo. ¿Cómo llega el Señor? Yo llegué al Señor cansado. Y muchas veces eso es lo que sucede con una persona que se quiere quitar la vida. Está
cansado. Nadie quiere a alguien cansado al lado. Si yo voy a trabajar con alguien y está cansado, digo, bueno, papito, pues vete a descansar. Nadie quiere, si tú vas a pelear con alguien en voceo y está cansado, es mejor. Claro, está vulnerable. Pero el único que te dice, ven a mí, cuando tú estés trabajado y cuando tú estés cargado, que yo te voy a hacer descansar. Así yo llegué a los pies del Señor, cansado, pensando que ya mi vida no valía nada. Y alguien, que fue mi tío, hermano de mi papá, me dijo, Cristo es la respuesta para tu vida. Amén. Y Él le dio sentido, Dios le dio sentido a mi vida, y todavía hoy, el único que le da sentido a mi vida es Dios, es Cristo Jesús, que dio su vida por mí. Tiene que escuchar la gente, porque hay muchos que pueden estar viviendo una experiencia en su vida en la cual estén pensando lo mismo, ya no vale la pena continuar, la lucha es demasiado fuerte, ¿para qué? Pero ¿para qué? Sí, el Señor nos da sentido a nuestras vidas. Él quiere que podamos nosotros experimentar la paz que solo Él puede dar. Y que podamos recibir una palabra en este día de que sus pensamientos son de paz y no de mal para con nosotros. No naciste para sufrir, no naciste para vivir una vida, ¿verdad?, de lucha en el día tras día. No, ¿sabes? ¿Experimentamos lucha los cristianos? Claro que las experimentamos, ¿verdad, pastor? Pero a través de ella nosotros vemos la mano de Dios y obtenemos la victoria. Somos más que vencedores, pero por medio de aquel que nos amó, el que nos salvó, el que nos restauró, el que nos levantó, es el que nos capacita para ahora nosotros podemos vencer en medio de nuestra lucha, pero también en este caminar poder ayudar a otros que se encuentran hoy enfrentando grandes luchas que realmente humanamente no están capacitados para poderlas vencer. Cristo es quien nos capacita, es la parte indispensable para que el hombre pueda levantarse y encontrar, mira, esa razón de vivir. Él quiere que tengamos vida, pero vida en abundancia. Y hoy tú eres testimonio de que sí puedes vivir una vida plena, una vida buena, no importando la situación que haya vivido. Porque Dios no se conformó con libertarme de las drogas. Dios trabajó en un problema que yo tenía. Amén. Dios trabajó en ese problema y me libertó de las drogas, me libertó del cigarrillo, me libertó de ser un hombre mujeriego, me libertó de un montón de cosas. Pero no tan solo se conformó con eso, sino que hoy yo soy un papá de familia, hoy yo soy abuelo. Y es una bendición porque casi siempre el adicto dura hasta los 18 años, 19 años. Y Dios me ha permitido ver mi descendencia, Dios me ha y que ellos miren a un abuelo amoroso, que ellos puedan verlo. Mis hijos, yo soy un papá bien amoroso, yo les digo te amo a cada rato, yo los abrazo, porque yo digo, esto es lo que necesita un hijo, amor y ¿verdad? Y educación, pero a lo hermoso de Dios. Ahora das por gracia lo que por gracia has recibido. ¿De parte de quién? Del Dios de toda gracia. Amén. Pastor, queremos poder enfocarnos en este momento en cómo podemos nosotros seguir proveyendo la capacitación a personas para que puedan seguir llevando este mensaje de esperanza a aquel que la ha perdido, esta salida a aquel que cree que está, mira, en un momento en su vida del cual no podrá salir, esta palabra de fe a aquel que quizás ya no confía en nadie. Y la coalición cristiana, ¿verdad?, que precisamente es para la prevención del suicidio, provee estas herramientas para que aquel que quiera se capacite para ayudar a otras personas. Pastor, ábrenos de manera resumida, pero quiero que por favor sea específico en que la coalición en un lugar base provee capacitación, pero la coalición también, donde abren las puertas para ustedes poder llegar, allí llega y capacita grupos, se llevan a cabo congresos, talleres en diferentes lugares para capacitar personas, ¿verdad? Y pueden impactar a la comunidad en donde el Señor los ha colocado a trabajar, pero también donde se les necesite. Yo creo que esto es algo que las iglesias deben aprovechar, que la comunidad en general debe aprovechar para poder combatir este problema social del cual nosotros hemos estado hablando. La coalición tiene un equipo de personas preparadas. En la coalición, además de personas, quizás el pastor está en el ministerio, pero en la coalición trabajan profesionales. ¿En qué ramas? Sí, tenemos en trabajo social, en consejería, hay hermanos que son también psicólogos, que son cristianos, pastores, y tenemos una gama de recursos para adiestrar, capacitar.
Trabajamos con modelos de comportamiento suicida, modelos de intervención en crisis, sanidad interior y distintas áreas que necesitamos en nuestra vida diaria para ser pertinentes en este contexto social, ¿verdad? Cristo es la solución y la alternativa. Hay unos que se sanan de momento, en el momento Dios sana su herida, Dios sana su dolor, su quebranto, pero hay otros, ¿verdad?, que lamentablemente viven el proceso y necesitan a alguien que los ayude. Pues esa es la soberanía de Dios. Hay unos que los sana al instante, no simplemente los regenera, los restaura y los limpia y su vida es completamente nueva. Hay otros que nos utiliza a nosotros la iglesia, a los hermanos, para ser pertinentes a estas personas que necesitan una mano amiga, y hay que capacitarse, ¿verdad? Y en este contexto social que nos ha tocado vivir, con mucho mayor énfasis, porque lo que estamos viendo en nuestro país, en nuestro Puerto Rico, nos debe llamar la atención, nos debe alertar, porque necesitamos en este tiempo insertarnos en todas estas problemáticas donde la iglesia tiene la respuesta para cada uno de los problemas sociales de nuestro país. Pastor, pues quiere decir que este equipo de trabajo no solamente interviene en lo que sea la parte educativa, en la capacitación. Quiere decir que si alguien está viviendo un momento de crisis, puede recibir ayuda de parte de la coalición. Ayuda que no está limitada a asistir a una conferencia, a un taller, sino que hay una ayuda que es con una continuidad, que puede entrar en un proceso, ¿verdad?, para poder atender su crisis, y ustedes le dan esa oportunidad de tener un servicio que tenga una continuidad. Si una vez identificado el problema, ¿verdad?, que las personas que están con nosotros todos están debidamente adiestrados con modelos de intervención, que es un paralelo a lo que es AMSCA, pues una vez identificado el problema podemos referir, pues ya sea a un pastor capacitado, a un profesional de la salud que nos ayude, o las alternativas que tengamos a la mano, y los acompañamos en el proceso. Tenemos un grupo que trabaja con la oración, otro que trabaja en el call center y otro grupo que da seguimiento para acompañar en ese camino, ¿verdad?, de la restauración y de levantarlos para la gloria del Señor. Pastor, yo quiero que ahora, ¿verdad?, estamos ya para cerrar este programa, pero que usted podamos terminar con los contactos. Los contactos, primeramente el número de esos paramédicos del alma, donde alguien, si está enfrentando una crisis, puede comunicarse y recibir ese apoyo en ese momento de crisis, de esa emergencia. Segundo, que usted me provea algún email, algún correo electrónico, la mejor manera de comunicarse con la coalición, para aquellos que interesen prepararse, capacitarse para poder ayudar a otros. Tercero, muy importante, la coalición necesita también a aquellos que puedan ayudar financieramente. Dígame, por favor, esos contactos. Call Center La Esperanza, 1-888-610-8483. Repito otra vez, Call Center La Esperanza, 1-888-610-8483, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 10 de la noche. Hay un grupo de hermanos debidamente capacitados, voluntarios, que atienden llamadas, que hacen intervenciones en el comportamiento suicida, o una persona que esté en crisis o que simplemente necesite hablar con alguien. Ahí estamos nosotros, los paramédicos del alba. Número 2, nos puedes comunicar o nos puedes llamar al 787-510-5001 vía WhatsApp o paramédicosdelalma@gmail.com. Para donaciones, si usted en algún momento quiere aportar para ser parte de la solución, y eso lo utilizamos para bendecir a otros en el área de negocios, en ATH Móvil, CCPPS. CCPPS, todo en mayúscula, que es Coalición Cristiana para la Prevención del Suicidio, pero abreviado, CCPPS. Y ahí estamos para servirles. Excelente. Queremos de verdad agradecer su sintonía en este día. Y no queremos que este tema quede aquí. Queremos que usted pueda accionar y que usted decida ser parte de la solución. Que usted decida capacitarse a través de la coalición para poder ayudar a otros en medio de sus momentos de crisis. Es necesario el poder capacitarse para poder tener las herramientas para ayudar al que se encuentra en este momento tan difícil. Que usted pueda, llevar quizás una capacitación a su iglesia, a su grupo, a su comunidad. Comuníquese para que pueda organizarla. Y tercero, por favor, también coopere, aporte, porque esto es un trabajo de voluntariado.
Esto es un trabajo, ¿verdad?, que se lleva a cabo y requiere también, ¿verdad?, una ayuda financiera para poder continuar haciendo, que nunca se detenga la obra del Señor por falta de, mire, esa ayuda económica. Así que yo le pido que usted pueda unirse y que usted coopere. Ore por esta coalición, por todos los que pertenecen a ella, para que Dios les siga usando de manera poderosa y especial y podamos seguir salvando vidas que puedan ser transformadas, como el testimonio que hemos escuchado en este día. Hasta aquí, ¿verdad?, nos da el tiempo. Queremos podernos despedir en este día pidiéndole que próximamente, ¿verdad?, nos sintonice en otro programa de El Dios de toda gracia. Dios les bendiga. EBN Televisión, Canal 46.1 y Triunfo 96.9 FM han presentado El Dios de toda gracia con los pastores Madeline y Josué Troche. Te esperamos la próxima semana, donde compartiremos más palabras del Señor y más testimonios en El Dios de toda gracia. Transmite WIDP, Canal 46.1, Guayama, San Juan, Puerto Rico. Somos EBN Televisión, para toda la familia.